Bueno, pues siguiendo concatenando esta cuestión, pues el propio título que dice, bueno, que está en el rótulo de su libro, Historia del globalismo, pues le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es exactamente esto del globalismo? ¿Hay un solo globalismo? ¿Y en qué se diferencia de la globalización? Bien, claro, modelos de globalización hay varios, no solo cabe un modelo. Al menos en teoría, claro, después en la práctica, bueno, también a lo largo de la historia, hay diferentes. De hecho, la globalización empieza en Sevilla, aquí, en esta ciudad. ¿Por qué? Porque en 1522 Juan Sebastián Elcano llegó con la nao Victoria y dio la primera vuelta al globo. Entonces ahí la globalización positiva, que es realmente existente. Claro, después el Imperio Español pues va, digamos, cartografiando el mundo, va, digamos, conquistando países y llevando la civilización allá a donde puede, sobre todo en América, pero también en Filipinas, en fin. Después le tomaría relevo de algún modo el Imperio Británico, que sería un imperio totalmente diferente, claro, pero también por cartografía del mundo, pues se nos descubrieron también muchos países, en fin, y entonces, pues con permiso de los terraplanistas, pues la Tierra es redonda y entonces, pues empieza lo que es la globalización a través de los imperios, ¿no? Y otro intento, por ejemplo, de modelo de globalización, pues sería el de la Unión Soviética con la Revolución Mundial, que fracasó, que era exportar el comunismo pues allá en los diferentes países también, apoyándose en el imperativo proselitista de proletario de todas las naciones unidos. Es decir, que es una cosa, digamos, urbi et orbi, digamos, es universalista, ¿no? Es internacionalista, decían ellos, ¿no? Entonces, eso sería otro modelo de globalización. Y el modelo de globalización dominante hoy en día, o al menos dominante en estos años atrás, ha sido el de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo cuando Estados Unidos quedó como única potencia, única superpotencia en ese mundo unipolar, ¿no? Una vez que había caído la Unión Soviética, pues entonces Estados Unidos quería imponer la democracia allá a donde fuese, ¿no? Igual que el Imperio Español trataba de imponer el cristianismo, ¿no? Iba con la cruz allá donde iba conquistando, allá donde iba edificando y fundando ciudades, pues en Estados Unidos pretendía hacerlo con la democracia. Digamos, la democracia era la idea fuerza para la justificación del imperio estadounidense. Claro, ellos no se llaman EMIC, no se llaman imperio porque imperio está muy mal visto. De hecho, los globalistas hablan de Estado mundial, no de imperio mundial, porque eso no vende, eso no va a ninguna parte. Ahora bien, este Estado mundial es lo que se conoce como globalismo, en el sentido de ismo, en el sentido peyorativo, es decir, que ya no es la globalización positiva, sino que es una globalización aurorar. Es decir, que este Estado mundial es contemplado tanto por globalistas, o algunos de los globalistas, no todos, como conspiranoicos, como algo a lo que se tiende, algo a lo que se va, algo a lo que inexorablemente la humanidad está condenado, o está, digamos, pues bendecido, ¿no? Hacia ese Estado mundial donde habrá una unidad de la humanidad, será lo que decimos una totalidad atributiva, armónica, donde todos los países estarán juntos, donde todos cantarán ya la novena sinfonía, no solo para Europa, el abrazados millones con el poema de Schiller, sino para todo el mundo, ¿no? Claro, entonces eso sería una solidaridad universal. ¿Contra quién? Hombre, contra los extraterrestres cuando vengan. Por eso tenemos la bomba atómica y por eso se justifica también la bomba atómica, por la visita de los extraterrestres. Entonces, esa sería la diferencia entre globalización y globalismo. Que la globalización es realmente existente, es positiva, es un mundo cada vez más interconectado por los medios de comunicación y de transporte, y por el comercio mundial, ¿no? Que decía Marx, ya lo decía Marx, con respecto, precisamente refiriéndose al descubrimiento de América, pues eso inauguró un mercado mundial, ¿no? Y claro, y el globalismo, pues eso, son, digamos, pues la conspiranoia de algunos magnates y de algunos conspiranoicos, para la expresión, de que vamos inexorablemente, necesariamente a un sistema de gobernanza mundial. Pero claro, con el auge de China y la remilitarización de Rusia, vamos a un mundo tripolar, no un mundo unipolar dirigido por la democracia estadounidense, sino un mundo, digamos, que hay diferentes potencias, que hay, digamos, la dialéctica de imperios de toda la vida, de toda la historia. Sí. De hecho, bueno, lo ha sacado usted, la cuestión de los extraterrestres, las conspiraciones, y bueno, me pareció interesante que usted, bueno, que nos explicase la distinción entre relatos de conspiración, ¿no? Porque las conspiraciones sí que son reales, es decir, si usted y yo conspiramos contra un tercero, no por ello deja de ser real, o la conspiración contra César, por ejemplo, y la distinción Uh entre -huh. relatos conspiranoicos,
los extraterrestres, intraterrestres, reptilianos y bueno, todo en relación con el orden, un orden mundial pues universalista. Sí, 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 sí. Claro, no es lo mismo una conspiración, como pueda ser, pues, mismo la que ha citado, el asesinato de César, ¿no? Que ya se remonta a más de 2000 años en el tiempo, ¿no? O como pueda ser el 11M aquí en España. ¿Cómo no va a ser una conspiración volar 4 trenes antes de las elecciones, ¿no? Pues ahí algo raro hubo. En fin, conspiraciones hay muchas. De hecho, buena parte de la política se hace conspirando, se hace entre bambalinas y conspirando. Pues, y es conspirar significa respirar juntos. Se cierran, ¿no?, en una habitación y bueno, hacen planes y programas que a veces salen, a veces no. No todas las conspiraciones salen adelante, ¿no? Pero como digo, buena parte de la política pues se hace conspirando y muchos pues no se conocen y quedan en los Arcana Imperii, ¿no? Por ejemplo, no se sabe si es una conspiración, no se sabe exactamente muy bien qué pasó con el asesinato de Kennedy. Tampoco se sabe muy bien qué pasó en el 11S, en Estados Unidos. No está nada claro, nada. Tampoco sabemos lo que pasó aquí el 11M. Sabemos seguro, eso lo sabemos seguro 100%, 1000 por 1000, millón por millón, infinito por infinito, o sea, de manera indubitable que la versión oficial es falsa, es radicalmente falsa de arriba abajo. Es más, es una conspiranoia. Y aquí voy a la definición de conspiranoia. Conspiranoia es pensar que todos están juntos, que todos están compinchados, sobre todo la conspiranoia que yo damos por antonomasia, que es la del gobierno mundial. Pues ahí, por ejemplo, cuando se habla de la conspiración de los judíos, ¿no? Los judíos controlan el mundo, ¿no? Los judíos están en todos los puestos claves. Que hay parte de verdad eso, claro que hay judíos en puestos claves, claro que hay judíos que tienen mucho poder, pero que todos los judíos estén compinchados y hay un poder oculto en fin, para aplastar con los pies a los cristianos o a los gentiles en general, pues es conspiranoia. Esto, la conspiranoia por antonomasia, que es uno de los capítulos del libro, donde empieza más o menos lo que es la historia del globalismo, por empezar en una parte, podría haber empezado también por la nobleza negra veneciana, pero bueno, me remonté al siglo XVIII, a 1776, la noche de Walpurgis, la madrugada del 31 de abril al 1 de mayo de 1776, cuando Adam Whitehouse funda la Orden de los Illuminatis de Baviera. Claro, y aquí esto es todo mitología. Aquí de los Illuminatis de Baviera se han dicho barbaridades sin ni la más mínima prueba. Y hay gente que se lo cree a pies juntillas sin tener ni una sola prueba. Yo me quedo asombrado. Y es toda una leyenda. Y hay mucha conspiranoia. Los Illuminati, los Anunnakis, ya también hablan incluso de los extraterrestres, que la élite globalista financiera está controlada por los extraterrestres. Claro, entonces los extraterrestres son los tíos más tontos del mundo, porque coño, si tienen ya tecnología extraterrestre, nos ha impuesto ya el Estado mundial, pues vamos, apaga y vámonos, ¿no? Porque claro, si es una civilización extraterrestre con la potencia de viajar aquí, quiere decir que es que no es que vayan con móviles, ni que vayan con ordenadores, sino que van con una tecnología que va muy por encima de la nuestra. Pero en fin, pero no parece que no quieren imponer el Estado mundial y no quieren imponer orden. Quieren que siga la dialéctica de estados, la dialéctica de imperio, la dialéctica de clase, que es la realidad de la realpolitik. Es la realidad misma, es innegable. Bueno, pues continuando con esto que has dicho de la realpolitik, de la política real, quería llevar, bueno, pues esta entrevista ya a un plano, bueno, de la actualidad. Usted tiene varios artículos en Postmodernia sobre la cuestión de, bueno, la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania. Y pues bueno, le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Es realmente, de hecho, creo que el título ¿es realmente Putin un loco que ha decidido pues atacar Ucrania por afanes expansionistas, como se nos ha dicho, o hay otro relato, otros intereses por detrás que se ajustarían más a la realidad política? Sí, yo creo que más bien lo segundo, que Putin se esté loco, eso es una tesis totalmente loca, a su vez, ¿no? Es una tesis totalmente estúpida. O sea, Putin loco, Putin de loco no tiene un pelo, ni locura objetiva ni locura subjetiva. O sea, Putin es un hombre, digamos, bastante templado, es un hombre bastante inteligente y bastante prudente. Lo ha demostrado durante estos años que ha gobernado Rusia, porque Rusia, desde la guerra de Chechenia, los americanos, Sviatoslav Brzezinski, un rusófobo polaco,
estadounidense, nacionalidad estadounidense, que fundó en 1963 junto a David Rockefeller la Comisión Trilateral, en fin, el globalismo puro y duro, pues tenían los planes y programas de balcanizar Rusia, empezando por Chechenia. Bueno, ya habían balcanizado la Unión Soviética, que se separó, se dividió en 15 estados, ¿no? Y entonces, bueno, pues Rusia al fin y al cabo seguía siendo una potencia nuclear, aunque tenía el ejército destrozado, y claro, y la moral hundida. En Chechenia pues tuvieron varias guerras, ¿no? Hasta que entró Putin y ya definitivamente pues vencieron la guerra de Chechenia y a partir de ahí empezó la remontada de Rusia, porque también en Osetia del Sur y en Asagia en 2008 en Georgia pues también venció Putin, venció también, bueno, se anexionó Crimea en el 2014, en el 2022, antes de la guerra de Ucrania, en enero, se intentó un golpe de Estado en Kazajistán, lo abortó Rusia, lo abortó, incluso se habla de que el golpe de Estado lo intentó hacer Soros, y la gente de Soros, pero Putin, y los soldados rusos pues abortaron ese golpe de Estado. En fin, que a Rusia se le ha acorralado, además con la OTAN, con la expansión de la OTAN en el año 1999, después en otra expansión en 2004, incluso los estados bálticos que ya hacen frontera con Rusia, incluso ahora con Finlandia y con Suecia. Y lo que es evidente, yo no sé cómo se discuten estas cosas, es que cómo discutir si la pared es blanca o es negra, pues evidentemente es blanca, ¿no? Pues bueno, aquí la gente discute esas cosas, porque decía, no, claro, lo decían muchos youtubers que yo creo que pagados, pues no son tan tontos para creerse eso. Y además, pagados porque tienen muchas visitas. Yo creo que pagados, porque no son tan tontos para creerse una cosa así. No voy a decir su nombre porque no están aquí para defenderse, está muy feo. Pero decían, no, es que o sea, la OTAN no tiene nada que ver con Rusia. O sea, la OTAN, no, hombre, la OTAN, para empezar, se fundó en 1949 contra la Unión Soviética, explícitamente, que fue respondida por la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia en 1955. Venga, hasta ahí bien. Cae la Unión Soviética y ¿qué pasa? Bueno, la OTAN no tiene sentido. Bueno, puede tener sentido, digamos, de ir contra Rusia, que sigue siendo una potencia nuclear, ¿no? Y que empezó a remontar a partir del año 2000, 2008, 2014 con Putin. Entonces, Putin, claro, a Obama le ganó todas las batallas, se las ganó todas, pero todas. Y claro, en Siria, por ejemplo, de hecho, en Siria, por ejemplo, el que acabó con el Estado Islámico, que fue noticia de los años 14, 15, 16, 17, fue mucho, estaba todo el día en los telediarios, el que acabó con el Estado Islámico ha sido la Rusia de Putin. Es que esas cosas se olvidan, ya no lo quieren saber. Y en Afganistán, Estados Unidos hizo el ridículo saliendo de allí por patas. Eso sí, una vez que robó todas las tierras raras y todo el opio y todo arrambló con todo lo que pudo durante estos 20 años. Porque decían allí que iban a llevar la democracia, claro, igual que Irak, que iban a llevar la democracia. Claro, la democracia pues ni está ni se le espera en Irak, ni en Afganistán, ni en Libia, ni en Siria, ni en ninguno de estos países. Ni falta que les hace. La democracia no tiene por qué ser un sistema universal. Y se mostró que Fukuyama, con aquello del fin de la historia, de expandir la democracia, Urbi et Orbi, pues está completamente equivocada. No puede ser ni la democracia en un sistema universal, ni el comunismo tampoco lo fue. La realidad siempre, como dije antes, se impone en la dialéctica de estados, en la dialéctica de imperio, en la dialéctica de clase, en fin, siempre una dialéctica continua. No hay armonía, no hay armonía. Estamos en continua guerra o en continua paz, pero paz política y militarmente implantada, en una paz ética y evangélica. Sí, bueno, la paz siempre es una paz impuesta, vamos, y siempre es llevada a cabo a través del conflicto bélico, precisamente. Y bueno, trasladando el problema de Ucrania a nuestra frontera, quería hacerle una pregunta sobre nuestro conflicto con Marruecos y bueno, quería preguntarle si nos conviene, porque nos conviene seguir en la OTAN, aunque evidentemente no vamos a salir, no es posible, no vamos a abandonar la OTAN, pero nos defendería Estados Unidos ante un ataque, por ejemplo, a las aguas Canarias o a las fronteras de Ceuta y Melilla frente a la amenaza marroquí. Bueno, hay que recordar que cuando España entró en la OTAN en 1982, nos amenazaron con que si no lo hacíamos, nos conquistaban las Canarias, y nos quitaban las Islas Canarias. Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos, en esta zona entre el norte de África y el sur de Europa, pues su aliado preferencial es Marruecos. Lo era así tanto con Trump como con Biden, y siempre lo ha sido.
Por lo visto Marruecos, bueno, Marruecos no existía, quiero decir, Marruecos existe a partir de 1956. Pero en fin, el reino de Marrakech, o lo que existiese por entonces, por entonces me refiero a 1776, pues al parecer fue el primer, digamos, estado, o sultanato, o lo que fuese, que reconoció a Estados Unidos, curiosamente. Entonces tiene esa, digamos, esa simpatía, de algún modo, a lo que hoy en día es Marruecos, ¿no? Entonces, pero geoestratégicamente también así. Parece que le interesa más la alianza con Marruecos antes con España. Entonces, por algo, no se defiende, la OTAN no defiende ni Ceuta ni Melilla. Ahora bien, en el supuesto caso de que Marruecos, bueno, pues no lo sé, pero no lo creo, pero bueno, en el supuesto caso de que Marruecos se decidiese a tomar Ceuta y Melilla, ¿la OTAN defendería a España? Yo creo que no. Habría que ver también las circunstancias del momento. De hecho, yo creo que si Marruecos se decide a ir directamente ya, sin titubeos, a por Ceuta y por Melilla, es porque puede hacerlo. Y si puede hacerlo es porque le apoya a Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese caso de que Marruecos vaya directamente a por él es porque puede hacerlo. Marruecos no se va a pegar un tiro en el pie y decir, bueno, voy a ir a Ceuta y Melilla a ver qué pasa. No. Si lo hace es porque ya tiene el beneplácito de Estados Unidos. Ahora bien, ¿le interesa a Estados Unidos una guerra entre España y Marruecos por Ceuta y por Melilla? Yo creo que ahora mismo no. Tal y como está la cosa con Ucrania y eso, yo creo que ahora mismo no, pero esto puede ir para largo. Esto pueden pasar muchos años y a saber qué pueda pasar también en 20 o 30, en 40 años. Yo creo que la OTAN nunca nos ha defendido. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido la necesidad. La única vez que se ha activado el artículo número 5 de la OTAN fue con el 11S. Y bueno, invadieron Afganistán. Se fueron a Afganistán, bueno, no la invadieron, o intentaron invadirla, en fin, no la conquistaron, en fin, se fueron por patas en agosto de 2021. Entonces yo creo que la OTAN de momento no nos ha defendido nunca, nos ha hecho falta, pero que yo creo que si llega la hora de la verdad no nos defenderá, porque la OTAN es el ejército del globalismo y el globalismo ha sometido a España. Eso es así de claro. A través también de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y de los organismos internacionales en los que los políticos españoles pues han decidido ceder gigantescas toneladas de soberanía. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo un ministro de Exteriores, en concreto José Manuel García Margallo, que era ministro de Exteriores del primer gobierno de Rajoy, de 2011 a 2015, me parece, fue el primer gobierno de Rajoy. Y esto de ceder gigantescas toneladas de soberanía no es que lo hiciese Margallo, sino que ya se venía haciendo de todos los gobiernos de la partitocracia, en fin, desde que empezó esto de la partitocracia aquí en España. Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos pase porque, bueno, por lo menos a nosotros, bueno, a mí, yo soy rumano, pero bueno, me considero español de adopción, entonces a mí me interesa Claro, el claro, futuro de mi país. Es que, bueno, por lo que ha dicho usted antes, claro. la leyenda negra antiespañola, pues produce incluso ese desdén y ese desapego en los propios españoles hacia su propio país. Y eso, bueno, a mi juicio es peligroso, bueno, y lamentable también, da un poco de pena. Y bueno, para acabar ya la siguiente entrevista, bueno, pues dos preguntas rápidas, eh, concatenando con la primera, pues quería preguntarle sobre dos leyendas negras, ambas tienen teorías gemelares y ambas figuras coinciden también con la de Adolfo Hitler. Pues quería preguntarle, pues, brevemente sobre la leyenda negra antiestaliniana y la antifranquista, que eso es, bueno, eso no se suele ver en España ni en ningún sitio. Sí, sí, bueno, contra Stalin, pues sobre todo a través de Trotsky y de Khrushchev, en lo que son los propios bolcheviques o soviéticos, digamos de una manera interna, aunque Trotsky lo hacía en el exilio, por supuesto, pues empañaron mucho la imagen de Stalin, no solo como un personaje cruel y sanguinario, sino como encima como un tonto. Y en el exterior, pues evidentemente el Imperio Británico y el Imperio Americano, pues iban evidentemente a denostar a la Unión Soviética, además desde el principio. No hay que olvidar que Churchill, ya en el año 17, en el año 18, 19, 20, en lo de la Guerra Civil, pues encabezó con el Imperio Británico, junto a otras 13 naciones y la cruzada de las 14 naciones para triangular en su cuna la revolución, pues durante lo que era la Guerra Civil rusa, pues se contaban barbaridades de los soviéticos, lo que hacían, de los bolcheviques. Y claro, Stalin tomaría el poder,
empezaría de 1922, pero bueno, de la manera definitiva yo creo que hasta el año 28-29 no sería, digamos, el voz, o sea, el jefe, ¿no? Y bueno, y se decían, la propaganda sigue funcionando efectivamente. Después, los años de la Guerra Mundial, pues no. De hecho, en el año 44, en la revista Time, Stalin fue elegido hombre del año, muy merecidamente además. Stalin pues murió en el 53, como digo, en el 56 vendría el informe secreto. En el año 68, por citarte los hitos de la leyenda negra, se publicó digamos, el Gran Terror de Robert Conques, donde se decían toda clase de barbaridades, ¿no? De hecho, Conques llega a decir, refiriéndose al Holodomor en Ucrania, que Stalin, que es el único caso en la historia de una gente que ha muerto de hambre, millones de personas que han muerto de hambre, por la decisión de un hombre que le hizo adrede. O sea, es una cosa... claro, pero la gente se lo cree. La gente tiene mucha fe, la gente se lo cree. Todo lo que la gente, siempre cuando le des publicidad, le des propaganda y estés machaconamente una y otra vez, y otra vez, le dices cualquier cosa como que los burros vuelan y la gente se lo cree. La gente se cree cualquier tontería. Entonces, en el año 97, fíjate, habían pasado 6 años de la caída de la Unión Soviética, se publica un libro que fue un hito también de la leyenda negra anticomunista, que es el mito, o sea, el libro negro del comunismo, ya el título, ya la palabra negro, el libro negro del comunismo, donde se hablan de los 100 millones de muertos desde el comunismo en todo el mundo. Pero en la Unión Soviética lo dejan 20. Claro, 20 es tomando la cifra de quién, de Robert Conques. Toma exactamente la cifra de Robert Conques, de manera crítica, sin pirámides de población, sin contrastar nada, sin documento, nada. Y es una serie de relatos que se van empalmando unos con otros, claro. Entonces, aquello es una atrocidad detrás de otra. Claro, tú te pones a leer aquello y claro, te pones a poner toda una retaíla de atropellos uno detrás de otro. Claro, aquello te parece que Stalin pues, se dedicaba a matar y a comerse a los niños crudos simplemente por el placer de hacerlo. Claro, es tan burdo, es tan absurdo que cuando te pones a leer historia rigurosa o te pones a contrastar informaciones, en fin, te pones a estudiarlo de manera, digamos, pues lo más neutral, entre comillas, posible, o de una manera rigurosa, como digo, pues no se sostiene por ninguna de las maneras. O sea, por mucha propaganda que quieran y por muchos documentales que pongan y libros y historias, historia rigurosa, yo en este libro comento parte de ello, porque también tengo un borrador que es como parte de mi tesis doctoral. En este libro pues critico esa leyenda negra, pero tengo también un borrador más dedicado, enfocado a la figura de Stalin, donde pues, precisamente pues ya destruyo esa leyenda negra. Junto a esa conferencia en la Fundación Gustavo Bueno, la leyenda negra anticomunista, que lo pueden ver por YouTube. Y respecto a Franco, pues más de lo mismo. A ver, Franco pasa por Stalin, era tonto y era muy cruel. Franco, que digamos, pues venció a todos sus enemigos, a todos, incluido a Stalin, si se quiere, con la Guerra Civil Española, por el Partido Comunista, que era, digamos, los más estalinistas, y eso, pues también Franco los venció. Venció a todos, el caudillo invicto, y creo que la única batalla que perdió fue la guerra precisamente con Marruecos, que era el año 56, la guerra de Fingi, me parece. No recuerdo, fue una batalla que perdió, pero salvo eso, nos venció a todos, murió en la cama, y el pobrecito era tonto. Pues no se sostiene de ninguna manera. Y hay que decir, es la verdad, que España, cuando murió Franco, pues se situó en el octavo lugar de los problemas industriales, en la octava potencia industrial. Éramos alguien, de algún modo. Y cuando llegaron los partitócratas, pues empezaron a ceder gigantescas toneladas de soberanía, ¿no? Y aquí, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Entonces Franco, pues sí, evidentemente la crítica a Franco, de hecho puede que posiblemente fuese también prudente dejar entrar mucho a los americanos aquí con las bases de Morón, de Rota, pero que ya era la pre-OTAN, la OTAN en el año 62, Carrero Blanco no quería entrar, incluso se habla de que Carrero Blanco quería hacer la bomba atómica con el proyecto Inlero y por eso se lo cargaron. Bueno, son especulaciones que podrían ser ciertas, tampoco son tan descabelladas, no me parecen nada descabelladas, no me parecen conspiranoicas, me parece que no hay conspiraciones. Y Franco, pues, era un hombre muy leído, muchísimo más leído que los mindundis que han gobernado la Moncloa, que han estado en la Moncloa durante estos años, que han gobernado España durante estos años.
Era un hombre, pues sí, un hombre militar, un hombre de guerra, pero un hombre muy antimasónico. No, la masonería era su, digamos, su némesis, ¿no? Igual que el comunismo. Y yo creo que ese fue su error, digamos, ser, digamos, apoyar de algún modo a los separatistas frente al comunismo, porque él prefería una España rota antes que roja, y eso fue un error. Porque los separatistas que van de víctimas de que ellos la han perseguido durante el franquismo, que fueron plenamente perseguidos, fueron sobre todo los comunistas, que fue la oposición al régimen, no el Partido Socialista, que no existía, que como dije antes empezó a existir en 1974 por el Congreso de Sueno, y arropado por los servicios secretos de Carrero Blanco, por cierto. Que el Partido Socialista, pues, se dice que la transición de la democracia, o sea, del régimen franquista al régimen partitocrático, fue de la ley a la ley, la fórmula de Torcuato Fernández Miranda. Pues el PSOE fue eso, fue de la ley franquista a la ley de la partitocracia, que donde la corrupción fue muchísimo peor que la del franquismo. Bueno, y la estamos viendo, la que es la corrupción partitocrática, muchísimo peor que la del franquismo, que los casos eran minúsculos, raros y además ridículos. Un caso de que robaron una oficina una máquina de escribir, bueno, que fue un escándalo. Pues imagínate ahora. Sí, bueno, pues ya para concluir, pues sí, efectivamente deberíamos cavar, aunque sea un poco, medianamente, en la propia historia, en la historiografía seria, porque precisamente esa metodología negra de omisión y exageración de lo malo, de los vicios, de los errores, pues nos impide ver lo que realmente sucedió. Y bueno, muchas veces, como recojo unas palabras suyas que no recuerdo ahora mismo dónde las dijo, pero es que los historiadores, pues bueno, muy mal, los periodistas muy mal, pero el público también es partícipe. Sí, sí, totalmente, totalmente. Efectivamente. Y bueno, pues nada más. Le Totalmente. agradezco muchísimo su estancia aquí, su presencia. Y bueno, pues a todos ustedes pues les diría que compren los libros de Daniel López, que vean sus ponencias, que lean sus artículos. Y bueno, pues hasta pronto. Gracias.